A esta hora, como cada jueves, tenemos la sección En Hora Culta, presentada por Jorge Laguna, nuestro escritor canario de referencia, autor de El secreto de la Indiana, La huésped de la Casa Amarilla y La sangre de la Malvasía. Y como cada semana, viene a contarnos nuevas curiosidades de las Islas Canarias. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos aquí para contarnos una nueva historia. A ver, ¿qué nos vas a presentar hoy? Así es. Bueno, hoy les invito a adentrarnos en una pequeña porción de tierra y sobre todo en la historia de una mujer que rompió moldes en el siglo XX, a principios de este siglo, del siglo XX. Hablamos del islote de Fermina y de su protagonista que se llama Fermina Santana. Imaginemos la bahía de Arrecife a comienzos del siglo XX, una ciudad portuaria modesta, con la isla de Lanzarote, con esa geografía volcánica, ese paisaje seco y árido, y evidentemente el puerto era vital para ellos. Los barcos llegaban cargados de mercancías, otros partían cargados con sal, con el vino que se producía en la isla o con el grano, ¿no? Y es una isla que siempre ha tenido un reto muy importante, que es el agua, ¿no? Siempre han tenido grandes problemas de sequía, y frente a las costas de ese pueblo, de la isla de Lanzarote en Arrecife, teníamos un pequeño fragmento rocoso, ¿no? Lo que antes se conocía como el islote del Quebrado, junto a la playa del Reducto, que se decía además que este nombre del Quebrado venía de que allí se despiezaban las toninas que capturaban los pescadores. Pues este islote, por su ubicación, era visible para pescadores y para los barcos que entraban en la bahía, ¿no? Un testigo constante del comercio que tenía Lanzarote. Pero apenas se le daba uso a este asentamiento hasta que llegó una mujer, que es la protagonista de la que hablamos en el día de hoy, Fermina Santana, que tuvo una idea que cambiaría el destino. Una mujer que nace a finales del siglo XIX y que se dedicaba a la costura. Era una mujer que era costurera y que además era un referente en este oficio para muchos en esta ciudad portuaria. Pues bien, esta mujer tenía un taller, pero hay un momento en el que ella se casa con un patrón de altura, con un señor llamado José García Argueta, que conocía muy bien el mar, los barcos y la navegación, pero ella fue la que detecta que en ese islote hay una posibilidad de negocio, ¿no? Una manera de emprender que a nadie se le había ocurrido. Desde ese taller, Fermina escuchaba a diario las quejas de los marineros que se quejaban de los barcos que se averiaban, del casco, cómo se dañaba y de que muchas veces tenían que ser trasladados a Gran Canaria o a Tenerife para que los reparasen. Así que ella decide dar un cambio a esto y pide al gobierno de aquel momento en la isla construir un astillero en ese islote, que en aquel momento se llamaba Islote del Quebrado. Pues ella acude en los años 10, no está claro si en el 1914 o en el 18, el caso es que en torno a esos años le conceden una concesión para explotar ese islote montando un astillero portuario. En aquel momento solo se le daba a los hombres, pero como ella estaba casada con un patrón, se lo conceden y ejerce la explotación de ese islote con un astillero en el que se fabricaban y se reparaban barcos. Y a partir de entonces el islote se empieza a transformar, está enfrente justo de la ciudad, muy cerca, y desde ahí ella empieza a organizar esta actividad en la que supervisa el trabajo, dirige la compra de materiales y empieza a contratar a varios carpinteros de ribera para construir o arreglar, sobre todo balandras, barcos de menor tonelaje, algunos famosos como la Rosa o el Rafael, que salen desde este islote del Quebrado y empiezan a darle ese nombre, y los vecinos empiezan también a conocer un poco esta nueva actividad de la Fermina, ¿no? Todo el mundo decía, voy a donde la Fermina a que me arregle el barco, y poco a poco pues empezó a tener un nombre en la isla de Lanzarote. Hay uno de estos barcos además que es muy importante, que es el vapor Palma. ¿Por qué? Porque fue vital, como decíamos antes, para la isla de Lanzarote. Hablábamos del agua, de la dificultad que han tenido los conejeros para el abastecimiento del agua, y en este caso, este vapor viajaba desde Tenerife de Gran Canaria solo para cargar agua dulce, que después posteriormente se trasladaba hasta Lanzarote y desde ahí, desde ese islote, se repartía en burros o en camellos al resto de la isla. Entonces, bueno, en ese contexto los barcos como el Palma no solo fueron embarcaciones, sino que literalmente se convirtieron en la diferencia entre tener agua y no tenerla. Así que podríamos decir que la actividad que dirigió Fermina Santana desde los años, pues desde el 14 hasta los años 50, favoreció la llegada de agua corriente a Lanzarote de forma regular. Si están por Lanzarote, les recomiendo que visiten el islote de Fermina, que se llevarán un buen pedacito de historia, un lugar mágico que además nos recuerda pues una historia muy bonita sobre el emprendimiento, con la dificultad que yo tenía, ¿no? De una mujer hace 100 años o más de 100 años
que dirigía un negocio como el de los astilleros en Lanzarote. Pues muchísimas gracias, Jorge, qué bonita historia. Y ya saben, no solo acérquense a La Graciosa, sino también al islote pues, de Fermina Santana, ¿no? Exacto. Así que muchísimas gracias. Gracias.